Saludos, estimados estudiantes de sexto año de secundaria. En esta ocasión nosotros vamos a tener una entrega muy especial. Soy Juana la Antigua, docente de lengua española. Bienvenidos, bienvenidas a este canal, la profe es Juana. Y hoy nosotros vamos a desglosar y vamos a explicar todas las respuestas acertadas del cuadernillo de familiarización del área de lengua española, cuyo fin es que tú puedas orientarte y pasar con éxito las pruebas nacionales. Aunque este cuadernillo es del año 2023, ha servido de base para dar los distintos simulacros en los años siguientes. También ha servido de base porque en este cuadernillo están los contenidos mediadores con los cuales se trabaja la prueba nacional de lengua española. Pero ellos no incluyeron en este material la poesía, pero la poesía está también incluida en los contenidos destinados a la prueba nacional de lengua española de este año 2025. Vamos a empezar inmediatamente. Ya esta parte la habíamos trabajado. Ya sabemos que no podemos empezar por los ejemplos cuando nos toque trabajar la hoja de respuesta y el propio cuadernillo. Necesitamos que presten atención a esta parte. Conforme vayamos analizando cada una de las 20 preguntas o ítems, ustedes van a reconocer la respuesta acertada con color azul, mientras que la respuesta o la opción que se parece a la acertada no tendrá ningún tipo de color, pero sí se marcará con color morado las dos alternativas que no se relacionan con la respuesta acertada. Ahora bien, para uno explicar por qué seleccionó una respuesta determinada, vamos a colocar en amarillo importante y vamos a dar la explicación. Ojo acá también, para destacar informaciones, parece que va a llover el día de hoy, para destacar informaciones que nosotros consideremos que son importantes. Vamos a hacer una especie de explicación de la misma y los elementos que consideremos importantes lo vamos a sombrear con verde. Pero vamos a empezar inmediatamente. Primero, ya ustedes reconocen muy bien, deben tener su cuadernillo, me imagino que lo tienen de forma física, si no deben pedirlo a la escuela. Ellos son responsables de que usted tenga ese cuadernillo de familiarización y los otros tres. Dice acá, lee el siguiente texto y contesta las preguntas de la 1 a la 5. Asimismo, en el cuadernillo de la prueba nacional, como tú no vas a empezar por lógica, por los ejemplos, fíjate de dónde a dónde tú debes trabajar las preguntas o los ítems. Inmediatamente en este primer texto buscamos el título y las imágenes que puedan aparecer le llamamos elementos paratextuales, los títulos, subtítulos, gráficos, si el texto lo tiene, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el título, vemos que un texto muchas veces por el pie de página, que es lo último que tenemos acá, donde se menciona a la autora, dice acá que pertenece a una página donde se dan ejemplos de artículos de opinión. Ya sabemos que este texto es un artículo de opinión. Tú puedes ir revisando en tu cuadernillo y con estas explicaciones que vamos haciendo. Miren aquí, la primera dice, según el texto, ¿qué sucede cuando la familia no se cumple con las funciones estratégicas para la sociedad? Vemos que tenemos como opción acertada la respuesta C. Se incrementa el crimen y hay problemas de comportamiento. ¿Cuál es la explicación a esto? Que lo que se pretende es que tú expliques las razones, que son las causas y los efectos o consecuencias
que provoca un hecho o situación encontrado en el texto. Vemos que la respuesta A no está sombreada porque se parece a la C, pero no es ella. Sin embargo, la B y la D la tenemos en color morado porque entre ellas dos se parecen, pero no se relaciona con la respuesta acertada, que en este caso es la C. Continuamos con el ítem 2. Cuando hablamos de cuál de las siguientes opciones significa lo contrario, señores, cuando hablamos de lo contrario nos referimos a los antónimos. En estas opciones que tenemos aquí, se mezclan antónimos y sinónimos, pero te piden lo contrario, es decir, el antónimo. Vemos que la respuesta correcta es destruimos en el contexto de la lectura. Es el término que más se adecua, aunque obviamos y destruimos se parecen para el contenido y la información que trae el texto, es destruimos. Deben tener en cuenta esta parte cuando vayan trabajando las distintas preguntas en el cuadernillo. En el ítem número 3, se pregunta, la autora del texto al decir, es imposible pensar en una sociedad que pueda darse sin familia. Es decir, lo que ella está realizando, la intención que ella tiene, haciendo una afirmación. Verdaderamente, la respuesta que más se acerca a la respuesta correcta es dando una orden. Ella no está dando una orden, tampoco pregunta, ni está tampoco haciendo indicio, ni está gritando o haciendo una exclamación o aclamación. La intención de este ítem es que tú puedas distinguir si en un fragmento determinado del texto que estás trabajando, lo que ellos quieren que tú identifiques si se está haciendo una afirmación, una pregunta, si se está haciendo una exclamación, una orden, un ruego, etcétera. A esto le llamamos actos de habla. En el punto 4 dice, ¿quién dice en el texto debemos asumir un compromiso concreto con la promoción de la familia? Ahí aparecen varias voces, aparecen 4 voces, pero en este ítem lo que le interesa es a los autores de la prueba que tú logres identificar quién es el que está dando una información determinada en ese fragmento del texto. En este caso, la respuesta es la autora del texto. Ya sabemos que el diario Clarín es el que publica, la Organización de las Naciones Unidas está dando una información y la sociedad funcional se está diciendo algo de ella, pero la autora del texto es la que da este dato. Aquí, ojo con este punto siguiente. Dice, lee el siguiente fragmento. Dice, la familia es la organización social más importante para el ser humano. Ahí hay 2 puntos, porque va a expresar una especie de efecto o consecuencia, lo que sale de lo primero. El pertenecer a una agrupación de este tipo es vital en el desarrollo psicológico y social del individuo. Ese fragmento que estamos viendo ahí no forma parte de la lectura que que ustedes hicieron, sino que va a tener una función. La función que tiene es complementar lo que dice el texto argumentativo que estábamos revisando. En ningún momento va a contradecir ni a negar la información que se da. Pudiera relacionarse con describir, pero aunque se acerca a la respuesta acertada, no es. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque lo que se pretende es que ese fragmento que tenemos acá lo podamos comparar con la información total, el contenido total que se da en el texto que estamos leyendo. Y de ahí podamos ver si lo que se hace es una de las acciones que están acá. Y sencillamente aquí lo que se hace es
complementar la información anterior. Es decir, todo esto que tenemos acá, que forma parte de la lectura, que compone el texto, la familia, lugar de esperanza para la sociedad. Luego que acabamos de analizar esta parte, vamos a continuar con el texto número 2. Se te dice que trabaje de la pregunta 6 a la 10. Ya trabajamos con el texto anterior, ahora nos vamos a ajustar a esto. Si nos damos cuenta, este texto es una infografía. ¿Para qué se utiliza la infografía? Para presentar una información de forma más fácil. Lo que se hace es utilizar dibujos, imágenes, para hacerlo más atractivo para la persona que lee. Pero aquí es muy importante la información que tiene el texto. En esta infografía se te pregunta qué es el storytelling. Probablemente en el cuadernillo de la prueba nacional que vas a tener, se te va a presentar una infografía para que tú puedas responder los ítems. Se te da la definición de storytelling, también se te dice que es una estrategia y aquí se te pide también, se te da la información a través de preguntas. ¿Qué objetivo tienes cuando tú haces un storytelling? ¿Qué historia quieres contar? ¿Quién es tu público? ¿Cuáles son las fases de la historia? Esto evitar para trabajar. Vemos aquí, dice que fue tomado de una dirección, dice marketing, ejemplos, infografía. Si entramos ahí, probablemente podemos ubicar esta información. Vamos entonces a analizar. Dice acá, ¿qué información significa lo contrario? Señores, estamos hablando ahí de los antónimos. Lo contrario es la palabra fundamental, que está utilizada en el apartado aspectos importantes. Ese apartado de donde dice aspectos importantes, mírenlo aquí. El apartado es acá, después después de la definición y la ampliación del concepto de storytelling, se te dice aspectos importantes, eso es un apartado. Este de aquí es otro. Y en este apartado, tú te das cuenta que las distintas preguntas aparecen subrayadas. Tal vez en otra infografía no lo esté, pero aquí se te hace una serie de preguntas para que tú te guíes. Ese apartado está compuesto por preguntas con sus respuestas. Y dice acá en el punto 1, la palabra fundamental, lo contrario es, vamos a ponerlo aquí con verde, porque es algo que queremos destacar, es innecesario. Sin embargo, miren cómo lo mezclan con los sinónimos. La palabra primordial, principal y esencial significan lo mismo, pero aquí se te está pidiendo lo contrario, es decir, el antónimo. Continuamos con el punto 7, dice, en la parte del texto de ese mismo apartado, ¿quién es tu público? Aquí se pregunta, ese conector así se ha utilizado, para, la respuesta correcta es lo que tenemos en azul, indicar los beneficios al conocer al público objetivo en la creación de un storytelling. Esa es la respuesta. ¿Por qué no las otras dos? Porque, por lógica, lo primero es que tú debes conocer al público primero antes de tú ponerte a hacer un storytelling. Es lo primero. Entonces, la respuesta D se relaciona con la A, pero no es la más adecuada porque aquí se te explica las ventajas que tiene el que tú conozcas el tipo de público a quien tú le estás dirigiendo la historia. El punto B y el punto C no se relacionan con el punto A, porque tú ni quieres demostrar, ni tampoco quieres comprobar nada en específico.
Eh, Aquí hay una explicación, pueden detener el video y leer la información que se da, que me parece que es muy importante, ya que habla acerca de la función que tienen los conectores lógicos de causa, de consecuencia, de comparación, explicación, etcétera, etcétera. Aquí vemos que lo que se quiere es explicar cuáles son las consecuencias o beneficios que pueden salir cuando tú conoces a tu público. El punto 8 guarda relación con el tema. Señores, se te puede preguntar, no necesariamente se te habla de tema, dependiendo del tipo de texto, te pueden formular, quieren que identifiques el problema, el hecho principal, la idea principal, el tema central del texto que tú estás trabajando. Y aquí la respuesta correcta es la presentación de una estrategia para escribir historias. En ningún momento se te está hablando de una forma de tú aprender con storytelling. Tampoco se te está hablando de un modelo para tú aprender. Se te está sencillamente hablando de una estrategia para tú escribir historias. De hecho, acá arriba se te dice que es una estrategia. Entonces, por eso es que deben revisar el texto. Ya en el punto 9, la expresión afinar más, la cual se encuentra casi al final del texto, quiere decir perfeccionar más. Recordemos, la mejor respuesta es la que se relaciona más con la naturaleza del contenido, con la información que tiene el texto que estamos leyendo, que estamos analizando. Encaminar mejor pudiera ser, pero no se relaciona de forma efectiva con el contenido de la información. Ahora bien, responder mejor y actualizar más no se relaciona. Usted puede detener el video en este momento y leer por qué fue que seleccionamos perfeccionar más. Ya en el punto 10, en el punto 10, ¿por qué es un texto expositivo? Esto está regalado. Es una pregunta prácticamente literal. Y ellos aprovechan ahí y te dan el concepto de lo que es una narración, lo que es la intención de lo que es argumentar, también lo que significa describir, pero tú sabes que aquí lo que se abordó de forma real, es decir, objetiva, un tema que tiene que ver con la escritura de un tipo de historia que se llama storytelling. Eso es que trata. Entonces, aquí en el punto que está en verde se te explica por qué el texto es expositivo. Ya para continuar, aquí seguimos con otro texto. Vamos a averiguar. Tenemos el título del mismo. Vamos a ponerlo en, vamos a sombrearlo. Lo vamos a colocar en amarillo. ¿Qué les parece? Ese es el título. Estos títulos tan extensos son parte de los textos informativos. Vemos al autor. Vamos a ver si es un texto informativo. Dice aquí, tomado y adaptado de Listín Diario. Esa es una fuente periodística. Y ahí vemos que es una noticia, un texto periodístico. Está bastante corto. Se te habla de dónde surge la información y quién es la autora. Dice que el Banco Central de la República Dominicana dijo hoy, que ante la denuncia de irregularidades de circulación de billetes de 2.000, entonces lo que va a hacer es alertar a la población con una serie de medidas para que uno pueda identificar el billete de 2.000 y no equivocarse. Entonces, aquí dice, la palabra exponen, que se encuentra en el primer, esto está tan fácil que te dicen incluso en qué párrafo está. Es una pregunta literal. Que se encuentra en el primer párrafo del texto puede ser sustituida, miren aquí,
sustituida sin que cambie el sentido del texto. Señores, hablamos de sinónimo aquí. Es decir, que en la prueba nacional encontraremos distintas respuestas que guardan relación con sinónimos y también con los antónimos. Aunque ellos no te hablan de cuál es el sinónimo, cuál es el antónimo, te van a hablar significa lo mismo, significa lo contrario. Pero aquí se te dice que puede ser sustituida sin cambiar el sentido. Exponen es lo mismo que dicen. Si decimos comentan, comentan, cualquiera puede comentar, pero no es totalmente fiable. Cuando tú dices es porque tú estás afirmando. Y aclaman, no están tampoco ni gritando, no están celebrando, tampoco están negando una información. Continuamos entonces, mis estimados, con el mismo texto, con la pregunta número 12. ¿Para qué el Banco Central informa medidas que deben tomar en cuenta los ciudadanos en relación a los billetes de 2,000 pesos? Oye, para verificar, para reconocer si son reales o falsos. Aquí puede ser para distinguirlos bien, pero en vista de que la información anterior habla de las medidas para, miren aquí, medidas asumidas para detectar cuando un billete es real o falso, y como los billetes de 2,000 estaban falsificándolo, tienen que tomar nota de la información. Entonces, la respuesta es para reconocer si son reales o falsos. No es para conocer los billetes de grandes cantidades, ni para lo que son de cantidades menores. Esas son medidas para que tú logres identificar si los billetes son reales o falsos. No para distinguirlos bien, sino para saber si son reales o falsos. Aquí, producto de que hay una causa, de que hay billetes que están saliendo falsos, entonces la consecuencia, ¿cuál es? Que el Banco Central tuvo que informar de medidas para que la población no se deje engañar, que puede identificar los billetes reales. Pueden detener la información y leer la explicación que tenemos de por qué seleccionamos la opción C. Seguimos trabajando con el ítem número 13. ¿Por qué se dice tomado y adaptado de listindiario.com? Eso está tan fácil para tú saber de qué fuente tú lo extrajiste. No es para demostrar si la información es confiable. Tampoco es para darle un cierre formal ni para indicar la importancia que tiene la información. Esa adaptación es para que tú logres reconocer de dónde fue extraída la misma. Y incluso, valga la redundancia, a esto le llamamos, esto acá, tomado y adaptado, son elementos paratextuales. Ya habíamos dicho que los títulos, subtítulos, imágenes y los pies de página como ese, es para que tú puedas buscar información. En este caso te dice, ¿por qué colocaron al final este pie de página? Para que tú sepas de dónde fue extraída la información. En el punto 14, el tema central de esta noticia, mira, se te dijo que es una noticia. Habíamos acertado cuando dijimos que era una noticia. La respuesta es la falsificación de los billetes de 2,000 pesos. El tema central no es el anuncio de nuevas medidas, porque esas medidas no se hubiesen dado si no fabrican billetes. Tampoco es para hablarte de los billetes mayores a 1,000 pesos, ni el que tú puedas reconocer algunos billetes. Es para que tú veas la falsificación de los billetes de 2,000 pesos. Incluso ese ítem guarda mucha relación con este que tenemos aquí. El ítem 12 guarda estrecha relación con el ítem 14. El propósito es la intención comunicativa que tienen los autores de esa misma lectura, de esa misma noticia, es orientar a la ciudadanía en torno al fraude de billetes. Aquí no se va a refutar. Señores, cuando hablamos de
refutar, voy a poner aquí, o contradecir lo que se comenta de los billetes de 2,000 pesos. Nadie le está llevando la contraria al Banco Central, pero esta respuesta se acerca mucho a la D, pero no es la adecuada. El propósito es que tú leyendo el texto completo puedas determinar cuál es el propósito o intención comunicativa que tienen los autores de la misma. Continuamos, mis estimados. Aquí tenemos, vamos a revisar, dice que trabajemos de la pregunta 16 a la 20. El texto se titula La paradoja o contradicción de Abilene. Por cierto, Abilene es un lugar que está cerca de Texas. ¿Por qué nos dejamos llevar por los demás? Vemos aquí una imagen, un elemento paratextual, vemos el título, otro elemento paratextual, y vemos aquí también otro elemento paratextual donde nos dice de dónde fue extraída la información. ¡Ay, caramba! Aquí dice tu cuento favorito. Ya sabemos, ya tenemos información que este cuento es un cuento. Vemos acá informaciones que ya usted leyó. Si no lo ha leído, te pido, entonces les pido que detengan el texto, que detengan el video, que lo detengan y vayan leyendo lentamente. O si no, lo puedes hacer con tu cuadernillo en la mano, imprímelo si no lo tienes, o pídelo a tu centro educativo. Dice, ¿qué palabra significa lo contrario de acalorado? Usado en el penúltimo párrafo. Esto está tan fácil que te dice hasta en qué párrafo está ubicado. Vamos a ver cuál es el penúltimo párrafo. Miren el penúltimo párrafo acá. Le voy a dar un colorcito. Vamos a darle este colorcito verde acá. El penúltimo párrafo, porque este es el último, y está incluso destacada con un color negro más oscuro. Eso está regalado. Se te dice que de acuerdo al contexto del texto, acalorado significa lo mismo que frío. Usted tiene que ver la información del texto, de la lectura, para ver si es lo mismo que las que están acá. Sin embargo, ojo acá, miren, lo contrario a acalorado es frío. En el contexto del texto, no es encendido ni violento. Sin embargo, estas tres que tenemos aquí, dependiendo del contexto del texto, las tres significan lo contrario, es decir, el antónimo, pero el término que más se adecua a esa información del penúltimo párrafo es frío. Si pasamos al punto 17, dice, ¿cuál de los personajes del texto consideró que era una locura hacer el viaje? Se te da 4 opciones. 2 personajes están en singular, no, los 4 están en singular, pero vemos que 2 son masculinos y 2 femeninos. Lo que se pretende es que característica que tenga un personaje del cuento en especial, tú la logres identificar. A veces esa característica viene con una forma de actuar, con algo que dijo, con algo que pensó. Entonces, en el ítem te pregunta esa información específica que va a corresponder a uno de los personajes. Ya aquí en el punto 18 se te dice, en la expresión resaltada en el texto, ¿qué se evidencia? Vamos a ver cuál es la expresión. No se habla de palabra. Aquí en el penúltimo párrafo se te habla la palabra destacada, pero aquí se te habla la expresión destacada. Mírenla acá, la voy a poner también en verde. Podríamos hacer algo más interesante. Eso se le ocurrió al suegro. Eso se le ocurrió al suegro. Y aquí lo dice. Dice acá,
Eh, Aquí lo que se pretende, no lo coloqué, es la información que se da ahí. Lo que se quiere evidenciar es cuál de los personajes está expresando un acto de habla. Es decir, si está negando algo, si los suegros están afirmando algo, si el suegro expresa alguna idea o si los suegros hacen una petición. Si usted se da cuenta, en ningún momento nadie en plural lo hizo. Lo hizo alguien y fue en singular. Él no negó nunca lo que se iba a hacer. Al contrario, él expresó una idea y la compartió con la otra familia, con la familia restante. Entonces aquí vuelvo a recalcar, se pretende que tú logres determinar qué acto de habla es lo que se muestra que realiza uno de los personajes. Si está negando, si está afirmando, si está argumentando, si está expresando alguna idea, etcétera, etcétera. Fíjate bien si ese personaje es masculino o femenino, pero también fíjate si en la persona o las personas están en géneros, están en número singular o plural. Son informaciones sencillas pero importantes. Ya en el ítem 19 hay una expresión que dice iremos. ¿Quién la expresa en el texto? Aquí dice que es la suegra, apoyando la idea, ¿verdad? De lo que dijo el suegro, que es el esposo de ella. La suegra es la que expresa la idea. Aquí lo que queremos saber es que tú logres identificar quién es que está hablando en esa parte del texto, quién es el que expresa esa información determinada. Es decir, y me voy a atrever a ponerlo en azulito, qué personaje, qué voz del personaje es que está hablando en esa parte de la narración. Ya en el punto 19 se habla por qué, según el texto, cómo se podría calificar la condición económica de la familia. En muchos me expresaron en una oportunidad que pertenecía a clase baja o a clase obrera. ¿Por qué no pertenece a ni siquiera, no pertenece a clase alta ni a clase baja? Porque ni tampoco a clase obrera, porque la clase media mínimamente debe tener cómo moverse, es decir, debe tener un vehículo, debe vivir en una casa, tener lo indispensable. Ellos tenían un tiempo de ocio, ellos jugaban dominó, incluso tomaron la decisión de irse a 53 kilómetros de donde vivían en un vehículo de ellos, propiedad de la familia, que aunque no tenía aire acondicionado, pero ellos se fueron a comer a una cafetería. No todo el mundo tiene la oportunidad de conducir 53 kilómetros para irse a una cafetería. Entonces, ellos pertenecen a clase media, no pertenecen a clase alta porque las condiciones socioeconómicas deberían ser mucho más mejoradas que lo de clase media. No son de clase baja ni obrera porque las dificultades que presentan la clase baja, como es la carencia muchas veces de un vehículo, no siempre tienen un trabajo seguro, tienen que vivir el día a día muchas veces, son características que la distinguen. Y aunque ellos tienen una vida, podemos decir dentro de lo que cabe sencilla, es una vida socioeconómica estable. Y esto es propio de la clase social llamada media, que quede claro. Esta pregunta pudiera ser inferencial, pero yo pudiera decir que es crítica porque tú tienes que a través de las informaciones que están ahí en ese cuento, más los conocimientos que tú tienes acerca de los niveles socioculturales en que viven las personas, es que tú debes responder. Entonces, estimados y estimadas, en esta parte nosotros ya
estamos finalizando y esperamos que ustedes puedan compartir esa información con otros compañeros de otras instituciones. No se la guarde, compártala, porque a otros les puede servir. Nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Así que, estimados y estimadas, no se quede con esta información, compártala con su grupo, porque el que comparte es generoso. Nos vemos en una próxima oportunidad.